La semana pasada estuve compartiendo con ustedes o hablando sobre la importancia de no perder la centralidad de Dios. Bueno, ¿y eso qué significa de la centralidad de Dios? Pues es sencillo, hermano, que Dios debe ser el centro de todo. Dios debe ser el centro de nuestra vida, debe ser el centro de nuestras reuniones, de las canciones que cantamos. Dios debe ser el centro de nuestra vida familiar, debe ser el centro de las decisiones que tomamos y, cómo no, Dios debe ser el centro de la iglesia. Todo debe girar en torno a Él y para Él. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Y aunque no esté de acuerdo, eso es así porque la Biblia lo dice, ¿vale? Dios debe ser el centro de todo. Y esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿realmente Él es el centro de mi vida? Cada cual debemos respondernos a esta pregunta. ¿Realmente Dios es el centro de mi vida, de mis decisiones, de lo que hago? Es cuestión de que reflexionemos sobre ello. Y también hacía mención de todo esto, de la centralidad de Dios, porque hoy día hay una tendencia cada vez más generalizada y es enfocar siempre el interés en nosotros mismos. Estamos tan preocupados por nuestras necesidades, por nuestras cosas, por nuestros problemas, sueños, metas, proyectos personales, proyectos de vida, y la constante preocupación por estas cosas nos ha convertido en el centro de atención de todo. Los sermones van dirigidos hacia nosotros o centrados en nosotros, las canciones, todo en el ámbito cristiano pareciera que está centrado en nosotros y en nuestras propias necesidades. De alguna manera, tal vez no de una forma deliberada, pero de alguna manera pareciera que hemos desplazado a Dios del lugar que le corresponde. Hemos desplazado la atención que le tenemos que dar a Dios y la hemos volcado sobre nosotros mismos. No solamente en nuestra vida, sino a veces también y tristemente en el ámbito de la iglesia. Y ustedes recordarán que mencionamos algunas iglesias de las cuales la Biblia habla, donde de alguna forma la iglesia estaba desplazando a Dios de su vida interna. ¿Por qué sucede esto? Probablemente usted tiene una respuesta para ello y seguro que es muy lógica y muy acertada. Yo he tratado de resumir o traté de resumir en una sola respuesta. Sucede esto porque no conocemos a Dios como deberíamos conocerlo. Con esto no estoy poniendo en duda que lo que usted sabe o no sabe de Dios, probablemente todos tenemos nociones y conocemos algo de Dios, pero creo que estaremos de acuerdo en que no lo conocemos como deberíamos conocerle. La gran mayoría de creyentes, todos nosotros, afirmamos, por ejemplo, haber tenido un encuentro con Dios por medio del arrepentimiento, porque cualquiera de nosotros que ha aceptado al Señor podemos decir, oye, yo he tenido un encuentro con Dios por medio del arrepentimiento, porque confesé mis pecados a Dios, declaré que Él es el Señor y lo acepté como mi Salvador. La gran mayoría también tenemos algunas nociones de la Biblia, conocemos poco o mucho, conocemos algo de la Biblia. Sobre todo aquellos pasajes que tienen que ver con la bendición sobre nosotros o aquellos pasajes que tienen que ver con la ayuda de Dios prometida a los que le siguen. Sabemos versículos como Dios es nuestro amparo y fortaleza, ¿sí o no? ¿Qué más sigue? ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Claro que sí. Conocemos Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y así una línea de versículos y no está mal, hermano, ¿vale? Que nadie se sienta mal por eso. Pero la mayor parte de versículos, incluso de enseñanzas que conocemos de la palabra, están enfocadas en lo que Dios hace por nosotros, en la ayuda, en la protección, en la seguridad, y eso está bien. Pero hay mucho más que aprender de la palabra. La mayoría de nosotros nos reunimos en la iglesia, hacemos oraciones, ofrendamos, cantamos y toda esta serie de cosas que se suponen que deben hacer los creyentes. Sin embargo, pregunto, tanto para usted como para mí también, a pesar de todo eso y de lo bueno que es y lo bueno que representa, ¿conocemos a Dios? ¿Nos preocupa realmente saber cómo es Dios? ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas? Porque Dios se ha revelado, hermano. De ahí la importancia de hablar, de estudiar, de proclamar, de enseñar. ¿Enseñar el qué? ¿Los 10 principios para alcanzar la felicidad?
las 4 claves para ser un hombre y una mujer próspero, ¿eso es lo que tenemos que enseñar? No, hermano. Como decía la semana pasada, citando Primera de Crónicas 16, donde David nos exhorta ¿a qué? A exaltar a Dios. Olvídate de pensar tanto en ti. Centra tu vida en exaltar a Dios, en bendecir a Dios, en hablar de sus maravillas, en hablar de sus atributos o cualidades, en exaltar su grandeza, en honrarlo, en darlo a conocer. De hecho, Primera de Crónicas capítulo 16, que fue el pasaje que utilizamos la semana pasada, pone un especial énfasis en qué, en dar a conocer, en que los pueblos conozcan quién es Dios. Y si lo deben conocer los pueblos, si lo deben conocer las naciones, usted y yo también debemos conocerlo. Dice Primera de Crónicas 16, verso 8, por ejemplo: alabad a Dios, invocad su nombre, y dice, dad a conocer en los pueblos sus obras. Verso 9, cantad a él, cantadle salmos, y dice, hablad de todas sus maravillas. ¿Se da cuenta? Si usted va al versículo 23, dice, proclamad de día en día su salvación. Nos habla acerca de la importancia de dar a conocer quién es Dios. Un conocimiento que está relacionado directamente con la búsqueda personal que cada uno de nosotros debe tener. Por eso dice el versículo 10 de ese pasaje también, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Fíjate cómo relaciona incluso la alegría y el gozo con buscar a Dios, dice el versículo. Verso 11, buscad a Jehová y su poder, y continúa enfatizando la idea, buscad su rostro eventualmente, de vez en cuando, continuamente. ¿Se dan cuenta, hermanos? La palabra nos insta a usted y a mí a que de manera constante y de manera continua nosotros busquemos ¿qué? La bendición. No. Busquemos a aquel que da la bendición. Busquemos a Dios, que es la fuente inagotable de vida, de bendición y de todo lo que usted pueda alcanzar a imaginar o pensar. Dios es eso y mucho más. Es importante que tengamos esa actitud constante de buscar a Dios, porque ese conocimiento de quién es Dios va a determinar mucho nuestro caminar diario en la fe. Nuestro caminar cristiano está condicionado por el conocimiento que nosotros tengamos de Dios. Y hermanos, no hay excusa. Yo no tengo excusa, usted tampoco la tiene para no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado de tal manera que cualquier hombre y mujer que lo busque lo pueda encontrar. ¿Me escuchó? Dios se ha revelado. Se lo vuelvo a repetir, de tal manera que cualquier hombre y mujer que le busque pueda conocerlo. Dios no está escondido. Dios no está huyendo para que nadie alcance a comprenderlo. No es así. Es totalmente lo contrario. Dios ha tratado, la intencionalidad, vamos a decir, de Dios de darse a conocer está patente a lo largo de toda la palabra. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuántas veces habló Dios? Muchas y de muchas maneras, dice la Escritura. Dios habló o habla a través, no habló, Dios habla a través de la creación. Dios habla a través o habló de los padres o de los patriarcas, padres de la fe. Dios habló a través de los profetas. Dios habló a través de Jesucristo. Tenemos sus enseñanzas, las enseñanzas de los apóstoles en lo que nosotros conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y el mismo Señor Jesucristo habló acerca de la importancia de que usted y yo conociéramos a Dios. En Juan capítulo 17, verso 3 dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La Nueva Traducción de la Biblia dice, la manera de tener la vida eterna es conociéndote a ti. ¿Cuántos de nosotros hacemos esfuerzos? Programamos cosas para conocer a Dios. Porque programamos cosas a lo largo del día, a lo largo de la semana, del mes y del año para hacer tantas cosas. Organizamos, planificamos,
Apuntamos fechas y tantas otras cosas y decimos, para tal mes me quiero ir de vacaciones, para tal fecha quiero hacer tal cosa, pero ¿cuántas de esa planificación la centramos, por ejemplo, en buscar a Dios, en aprender más de su palabra, en conocerle más a Él? ¿Hacemos eso? Deberíamos reflexionar sobre ello, porque la palabra nos insta a cada momento el conocer y el buscar a Dios. Por eso es que hablo de la centralidad de Dios en la iglesia. El importante en la iglesia ni eres tú ni soy yo. El importante es Dios. Y nuestro enfoque de vida debe estar centrado siempre en Él. La Biblia revela quién es Dios. Y por medio de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo, podemos saber con toda seguridad cómo es Dios. Podemos saber qué es lo que Dios piensa. Podemos saber cuál es la voluntad de Dios, cuáles son las cosas que a Dios no le agrada y cuáles son las cosas que sí le agrada. Y eso lo podemos saber a través de su palabra revelada y la dirección del Espíritu Santo. ¿Y por qué la dirección del Espíritu Santo? Porque el Espíritu fue el que inspiró esta palabra. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado el Espíritu para que sea un guía y un maestro en nuestras vidas. Él los guiará, dice la Escritura, a toda la verdad, ¿cierto? Él nos enseñará, dice la palabra. Él nos dará entendimiento para conocer la palabra. Y a través de esa revelación dada, de esa escritura, de esa relación con Dios por medio de su Espíritu Santo, nosotros, vuelvo a repetir, podemos conocer cómo es Dios, podemos saber lo que le agrada, lo que desagrada, cuál es su voluntad y cuáles son sus propósitos. No es un enigma sin resolver. Está abierto a cualquier persona que desee conocerlo. Dios ha escogido, y escúcheme esta frase, Dios ha escogido revelarse a sí mismo por medio de su palabra. ¿Me entendió? Dios ha escogido revelarse a sí mismo por medio de su palabra. Bueno, ¿y esto qué implica? Implica que cualquier idea que yo pueda tener de Dios o cualquier idea que usted pueda tener respecto a Dios debe ajustarse a la revelación que Él ha dado de sí mismo en las Escrituras. ¿Me entendió? Cualquier idea que usted tiene, no es que yo creo que Dios, yo pienso, no se trata de lo que tú piensas, no se trata de lo que tú opinas. Como algunas personas en el ámbito cristiano a veces lo escuchamos, no, porque mi Dios es así, porque mi Dios es de esta manera. Como es Dios, está revelado en las Escrituras. Y el hecho de que Dios haya escogido revelarse a sí mismo por medio de la palabra nos enseña que es el Dios de la Biblia el que nosotros debemos buscar y conocer. No es el Dios que tal vez yo me he creado en mi mente o me he fabricado en mi mente. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos una idea determinada de cómo es Dios. Y esa idea es el fruto tal vez de lo que has aprendido, de lo que has leído o de tus propias vivencias y experiencias personales y te vas forjando una idea. Vamos, permítame la expresión, te vas fabricando una idea de cómo es Dios. Y tú tienes esa idea en tu mente y en tu corazón, pero ¿sabes una cosa? Si esa idea no se ajusta a la revelación que Él ha dado de sí mismo en la palabra, no vale para nada. No vale para nada. Recuerda, Dios lo escogió. Fue el deseo de Dios revelarse a sí mismo por medio de la palabra revelada. Por lo tanto, hermano, tu concepto, tu idea de Dios debe ajustarse a lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros podemos conocer a Dios a través de las Escrituras. La Biblia nos habla mucho acerca de ello. La Biblia nos habla de las cualidades de Dios, del carácter de Dios. Los estudiosos le llaman a eso los atributos de Dios. Son esas cualidades que definen de alguna manera cómo es el carácter de Dios. Y por la Biblia, por la revelación que Dios dio de sí mismo, nosotros podemos saber, por ejemplo, que Dios es infinito, que Dios es eterno, ¿cierto o no? Y eso es algo que nos recuerda cuando vemos la bandera de Asturias. Vemos esa cruz que representa el cristianismo y esas dos letras, el alfa y la omega. La Escritura dice, yo soy el alfa y la omega. Dios hablando acerca de que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Dios es infinito, Dios es eterno. ¿Y eso qué? ¿Te lo imaginaste? No, eso es lo que dice la Escritura. Abre un poquito la puerta. Eso es lo que dice la Escritura. Dios es omnisciente. No hay nada que Dios no sepa, si no, no podría ser Dios.
La palabra omnisciente significa que Dios tiene todo el conocimiento habido y por haber. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies, dice la palabra. Si fuese a lo más profundo del mar, allí está Él. Si fuese a lo más alto de los cielos, allí está Él. Dios está en todo lugar. ¿Por qué? Porque una de sus cualidades y atributos es que Él es omnipresente. Dios es omnipotente, Dios es sabio, Dios es justo, Dios es misericordia, Dios es santo. ¿Y eso qué? ¿Una revelación de última hora? No, eso lo dice la Escritura. Y la Escritura nos ayuda a entender cómo es Dios. Cada una de esas cualidades, llámale atributos si te gusta más. Cada una de esas cualidades no solo revelan el carácter de cómo es Dios, sino que nos muestra también la forma en que Dios se manifiesta o se relaciona con nosotros. Y una de las cosas que la mayoría de nosotros sabemos acerca de estas cualidades es que Dios es santo. ¿Cierto o no, hermanos? Dios es santo. Es una de las cualidades o atributos más renombrados de Dios. Lo usamos en los cánticos, hablamos de la santidad de Dios, nos conocemos versículos de memoria que hablan de la santidad de Dios, entonces entendemos Dios es santo. ¿Pero qué significa el hecho de que Dios sea santo? El término santo en las Escrituras refiriéndose a Dios significa absoluta pureza moral e integridad. Dios es absolutamente, totalmente puro. Dios es absolutamente, totalmente, y todo término que pueda describir grandeza, así es Dios en integridad y en santidad. Lo que significa es que Dios no puede pecar. Porque va en contra de su naturaleza, va en contra de su carácter. Dios no puede hacer algo contrario a como es Él. Y si Él es santo, Dios no puede pecar. Pero tampoco Dios puede tolerar el pecado. Son dos cosas. Dios no puede pecar, pero tampoco tolera el pecado. Y su carácter santo, puede cerrar ya. Su carácter santo, hermanos, se ve reflejado a través de toda la Biblia y a través del trato que Él tiene con el hombre. Amén, hermanos, se ve reflejado. No hay que ser muy listo. No hay que tener un doctorado en teología para darse cuenta cuando usted comienza desde el Génesis y llega al Apocalipsis, hay algo que sobresale, que es la santidad de Dios. Y Dios llama a su pueblo a ser santo como Él y a apartarse del pecado. Por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:9, que conocemos ese versículo muy bien, dice la Escritura, mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, ¿qué más? Nación santa. El pueblo de Dios ha sido llamado a vivir en la santidad de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo santo, dice la palabra. Y hay cantidad de pasajes, de textos, de historias que la Biblia habla incluso para de manera simbólica hacernos entender que Él quiere un pueblo que sea santo. La santidad de Dios es tal que Él reprende y castiga el pecado. ¿Por qué? Porque su carácter santo, recuerden, no le permite tolerar el pecado. Por lo tanto, Dios tiene que reprender y castigar el pecado. Porque esa absoluta pureza moral e integridad hace que Dios no solo no pueda pecar, sino que no tolere el pecado. Dios no lo puede pasar por alto en nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta o relaciona la santidad de Dios con el hombre? Mire, cuando una persona, entiéndase alguien que ha creído en Él, sea hombre o mujer, llega a entender y experimentar, porque se puede experimentar el carácter santo de Dios, su vida, y valga la redundancia, va a experimentar una transformación. Una transformación que se va a manifestar de una manera determinada. Cuando una persona conoce a Dios, no intelectualmente solamente, ¿vale? No solo que tienes el conocimiento en tu cabeza, sino que has tenido ese encuentro con Dios, has entendido algo, porque la santidad de Dios es igual que su carácter infinito, es tan santo, pero has logrado captar un vislumbre de la santidad de Dios y has entregado tu vida al Señor. Algo va a suceder en tu vida. ¿Qué va a suceder? Es que tú vas a rechazar todo aquello que ofende a Dios. Todo aquello que es pecado, todo aquello que a Dios no le agrada, a ti tampoco te va a agradar.
Su santidad se manifiesta en tu vida de esa manera y estarás buscando como estilo de vida una vida que le agrade y que le glorifique a Él. Y ahí se comienza o es parte de esa transformación en nuestra vida, lo que llamamos también la santificación, hermano. Nosotros podemos gustar, probar, conocer, llegar a experimentar la santidad de Dios. No es solamente una información registrada en la Biblia. Es algo que nosotros podemos vivir y ser partícipes de ella también, santificando nuestra vida cada día. Y uno de los pasajes que hemos tocado en varias oportunidades que nos habla acerca de esto es el libro de Isaías en el capítulo 6. En alguna ocasión hemos hecho alusión a él para hablar acerca justamente de la santidad de Dios. En este pasaje de Isaías, del versículo 1 al 8, nos muestra cómo afecta, cómo influye la santidad de Dios en la vida de una persona. Capítulo 6, el versículo 1 al 8. Brevemente voy a destacar ciertas cosas de cómo afectó esa visión de la santidad de Dios, cómo afectó la vida de Isaías y nos puede de alguna manera afectar. Y cuando digo afectar estoy hablando en el buen sentido de la palabra, nos puede influenciar a nosotros también. Porque nosotros, hermano, permítame recordarle, servimos a un Dios santo. Hemos creído a un Dios santo. No es un Dios que se goza en la injusticia, no es un Dios que se goza en el pecado, no es un Dios que se goza en el deleite de este mundo, sino todo lo contrario, es un Dios santo. Un Dios que nos llama a ser santos como Él es también. Un Dios que nos llama a renunciar a todo lo que tiene que ver con el pecado, con el fango, con todo lo que a Él que le desagrada, para que busquemos un estilo de vida santificado. Amén. Dice Isaías capítulo 6, verso 1, en el año que murió el rey Usías, ponga atención a esta expresión, vi yo, dijo Isaías, al Señor sentado sobre un trono, como era ese trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, son seres angelicales, ¿vale? Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aunque a usted no le pueda decir mucho, cuando Isaías especifica estas características de estos seres angelicales, está hablando de la grandeza de Dios. Está hablando de que aún esos mismos seres, la posición o la forma que tenía sus alas, está hablando de la solemnidad, de la reverencia ante quienes están en el trono de Dios. Y el uno al otro daba voces diciendo que, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí. Fue una expresión, vamos a decir, casi de dolor, casi de Dios mío, de temor. Ay de mí que soy muerto. Por eso decimos que es una expresión de temor. Ay de mí que soy muerto. ¿Pero por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es una visión extraordinaria. Tratamos de imaginar, pero creo que por mucha imaginación que uno tenga, no puede captar la esencia de todo lo que este hombre vivió, Isaías, en esa visión que Dios le permitió. Pero sí hay ciertas cosas que nosotros podemos aprender de cómo influenció, de cómo afectó esa visión de la santidad de Dios, porque el énfasis aquí de la Escritura es que Isaías tuvo un impacto al ver, al contemplar la santidad de Dios, un impacto muy fuerte en su vida. Lo primero que quiero destacar es que el hombre, y cuando hablo hombre lo digo de forma genérica refiriéndome a las mujeres también, el hombre puede llegar a tener una experiencia con la santidad de Dios.
A Isaías, en el verso número 1, no dice que alguien se lo contó. Oye, Isaías, ¿sabes qué? Mira, escuché esto, oí esto. No, él dice, en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor. Fue una experiencia personal que él tuvo. Una experiencia que Dios le permitió tener. La iniciativa partió de Dios. Dios le dio una visión donde él pudo contemplar la santidad de Dios y esa visión afectó el curso de su vida. Esta experiencia no fue el fruto de que, bueno, como Isaías era un hombre inquieto y le gustaban las cosas espirituales, un poco para satisfacer la curiosidad, Dios le dio una visión. No, esa no es la idea. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida no es para satisfacer la curiosidad que nosotros podamos tener por las cosas espirituales. Cuando Dios se manifiesta de la manera que quiera y de la forma que quiera en nuestra vida, ¿sabe cuál es el principal objetivo? Darse a conocer, revelarse, que podamos conocer cómo es, quién es Él en nuestra vida. Y esa experiencia, hermano, cumple un doble propósito también. No solamente conocemos quién es Dios, sino que transforma nuestra vida. Sucede algo en nuestra vida, no nos deja igual después de tener ese tipo de experiencia. Igualmente que Isaías, Dios nos permite tener a nosotros una experiencia con su santidad. Una experiencia, como digo, hermano, tal vez usted diga, bueno, ¿será que entonces yo voy a tener una visión como la tuvo él? Puede ser, yo no te voy a decir que Dios no puede hacer eso. Tal vez yo tendré un sueño y podré contemplar la grandeza y la santidad de Dios. Quizás, yo no soy quien para decirte que no lo puedes hacer, Dios lo puede hacer, pero ¿sabe cómo sucede hoy día? ¿Cómo Dios sigue haciendo que nosotros como pueblo suyo podamos tener una experiencia, conocer aspecto referente a su santidad? Porque saben que esto no es exclusivo para Isaías. Isaías no es el único que va a llegar a tener la convicción de que Dios es santo. Cada creyente, cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo, que ha entregado su vida a Él, puede disfrutar de una convicción interna y profunda de la santidad de Dios. Y esta experiencia, mis queridos hermanos, podemos alcanzarla a través de la palabra de Dios. Recuerda, la palabra es la forma que Dios ha escogido para revelarse a sí mismo. A través de la palabra, por medio de la dirección, de la guianza, del mover del Espíritu Santo, en esa relación que tú tienes con Él, en esa relación de búsqueda, Él nos da una comprensión, va más allá de nuestro entendimiento. Va más allá de nuestra capacidad humana para entender las cosas. Es una convicción, es una obra del Espíritu Santo y tú vas a llegar a tener la convicción de, Dios mío, tú eres santo. Tú eres santo. No porque lo repito, que lo he escuchado al leer el versículo, aquellos seres angelicales diciendo santo, santo, santo. No, es algo interno. Es una convicción, como digo, más allá de lo que nosotros podamos entender, que el Espíritu de Dios, porque esto es algo sobrenatural, no se consigue por leer muchos libros, no se consigue porque me voy a concentrar a ver si... No. Es una obra del Espíritu Santo, pero va relacionada con la búsqueda de Dios, de conocer quién es Dios a través de su palabra. El Espíritu nos dirige, nos enseña, nos abre el entendimiento. En alguna ocasión dice la palabra, después de haber resucitado el Señor Jesucristo, que el Espíritu tuvo que abrirle el entendimiento a los discípulos para que comprendieran. Igualmente nosotros necesitamos la intervención del Espíritu Santo, no solo para sentir gozo, no solo para que me ayude a tomar una decisión determinada y me guíe, sino para experimentar a Dios en nuestra vida. Y podemos llegar a tener esa convicción al igual que la tuvo Isaías. Nosotros podemos llegar a tener una convicción profunda en nuestra vida acerca de la santidad de Dios. Esto no es para gente exclusiva. Esto no es para 2 o 3 escogidos. Esto es para el pueblo de Dios. Cualquier hombre y mujer puede llegar a tener una experiencia con la santidad de Dios. Número 2, el hombre puede percibir, recibir, contemplar la grandeza de Dios. Del verso 1 al 4 no lo vamos a leer otra vez, pero
Isaías describe la grandeza de Dios. Él habla de un trono alto y sublime. Él habla de serafines, él habla de adoración, de alabanza, de poder y tantas cosas que él pudo contemplar en aquella visión. Cuando usted y yo, en esa búsqueda de Dios, percibimos la santidad de Dios, nos vamos a dar cuenta de algo, de la inmensidad, de la grandeza de Dios y de nuestra pequeñez. Esto es algo que tú tienes que vivir. Por mucha palabra, por mucha retórica que yo pueda tener para hacerte entender esto lo tienes que vivir tú. Esto es algo que tú y yo tenemos que buscar de manera personal. Uno decimos, tenemos un Dios grande. ¿Por qué? No porque lo dice la Biblia. Bastante bien, hermano, porque lo dice la Biblia. Pero más allá del conocimiento que tú tienes en tu mente, en tu intelecto acerca de la grandeza de Dios, es algo que tú puedes experimentar también. La grandeza de Dios. Cuando Isaías tuvo aquella visión, ay de mí que soy hombre muerto. Ay de mí que yo soy un hombre inmundo de labios y he visto esta grandeza, he visto esta santidad. Caramba, Isaías, me gustaría ver eso también. Usted y yo podemos llegar a tener esa convicción de la grandeza de Dios cuando percibimos la santidad de Dios en esa búsqueda de Él. Y cuando eso sucede, te vas a dar cuenta de algo. Te vas a dar cuenta que este camino de la fe no se trata de religión. Que este camino de la fe no se trata de costumbres, de tradiciones, de reglas, de hacer esto, dejar de hacer aquello. Este camino de la fe es Dios mismo revelándose, manifestándose a nuestra vida para que podamos conocerle. Amén, hermanos. El hombre, la mujer puede percibir la grandeza de Dios. Número 3, una comprensión de la santidad de Dios te hace reconocer tu condición de pecador. Dile a alguien allá afuera que tú eres un pecador, probablemente te parta la cara, probablemente te insulte o te diga algo. Cuán diferente es cuando uno viene al Señor y comienzas a ser tratado por Dios y hay un sentimiento de dolor profundo. ¿Por qué? Porque hay una convicción. Cuando estás ante la presencia de un Dios santo, te das cuenta, Dios mío, soy un pecador, perdóname. Está ilustrado por aquel fariseo y publicano que fueron al templo a orar, ¿cierto? El fariseo se engrandecía a sí mismo, oraba consigo mismo. Yo soy esto, hago lo otro, hago aquello, etcétera, etcétera. Casi lo puedo ver dándose una palmadita él mismo en la espalda. Pero ¿qué hacía aquel publicano? Ni siquiera era capaz de levantar su cabeza, avergonzado, humillado. ¿Cuál era su oración? Yo hago esto, hago lo otro. No. Sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Tener una comprensión de la grandeza y de la santidad de Dios te hace ver tu pequeñez, tu condición de pecado. Isaías se dio cuenta de su condición pecaminosa no porque estuvo concentrado. Voy a llegar a un punto de concentración interno a ver de qué me doy cuenta. No fue eso. Él se dio cuenta, probablemente hasta él pensaba que era una buena persona hasta ese momento que tuvo la visión. Probablemente él tendría un alto concepto de sí mismo y él diría, soy un siervo de Dios, soy un hombre escogido de Dios. Probablemente, no lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo. Cabe la posibilidad que eso pudiera ser, pero cuando fue confrontado con la realidad de la santidad de Dios, ¿qué pasó? Él se vio realmente como era, un hombre pecador, un hombre que necesitaba a Dios. Al contemplar la pureza y la santidad de Dios, le hizo ver su condición pecaminosa. Vuelvo a lo mismo. Cuando Dios es una realidad en nosotros, cuando le estamos buscando de corazón, es que nosotros vamos a tomar una conciencia real, verdadera, de cómo estamos ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a traer convicción de pecado en nuestra vida. El Espíritu Santo nos va a hacer ver a nosotros mismos cómo estamos, qué somos realmente delante de un Dios santo. Este hombre solo pudo exclamar, ay de mí. No fue, ay de mí, no, ay de mí, que soy hombre muerto, Dios me va a matar. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre inmundo. Él se vio realmente como era.
Soy un hombre de labios inmundos. Dicho de otra forma, soy un pecador delante de un Dios santo. Y esto no puede ser. ¿Por qué? Porque no hay hombre que vea a Dios y viva, dice la Escritura. Soy hombre muerto. Hermanos, vuelvo a repetir. Debemos buscar a Dios y cuando le buscamos vamos a tener una comprensión de esa santidad y nos vamos a ver realmente como somos. No como yo me autoengaño que creo que estoy, porque muchas veces nos autoengañamos. Bueno, yo no soy tan malo, ¿por qué? Porque veo a uno peor que yo. Veo a uno que hace cosas peor que las que yo hago y vamos a decir, te consuelas y dices, bueno, yo no soy como fulano, como hacía aquel fariseo. Yo por lo menos no hago esto, no hago aquello, pero no se trata que te compares con otro. Tienes que ser confrontado con la santidad de Dios, con la grandeza de Dios para que te des cuenta realmente lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón. ¿Ven lo importante de conocer a Dios, hermano? Conocer a Dios nos hace tener una visión clara de quién somos nosotros realmente. Otra de las cosas más es que un entendimiento de la santidad de Dios te ayuda a entender el perdón, la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Aquí hemos leído en el versículo 6 y 7, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios. ¿Y qué es? Quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dice la palabra. Isaías dijo, soy hombre muerto. Y vuelvo a citar en Éxodo capítulo 33, dice que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Por eso él exclamó, soy hombre muerto, al ver su condición delante de un Dios santo. Sin embargo, en esa visión él pudo contemplar algo más. Él contempló la misericordia, el favor, la gracia de Dios, perdonando su pecado y quitando su culpa. Miren, entender la santidad de Dios lo máximo que podamos, porque la santidad de Dios es infinita, pero hasta donde Dios nos dé la capacidad de entenderla, que podemos, ¿vale? Como podemos entender cualquier otro aspecto, cualquier otro atributo de Dios en base a la capacidad que Él nos dé, podemos entender, bueno, entender que Dios es santo nos ayuda a algo importante en nuestra vida cristiana. ¿Sabe qué? A valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él pudo entender la gracia y el favor de Dios cuando contempló la santidad de Dios, cuando él siendo un hombre inmundo de labios, vino y Dios quitó la culpa y quitó el pecado de él. Y Dios es inmensamente grande, su gracia es sorprendente, su favor, su misericordia, su perdón no tiene límites, no tiene precio. ¿Por qué? Porque fue quitada su culpa. Cuando nosotros entendemos que Dios es santo, nos ayuda a comprender y a valorar el sacrificio en la cruz del Calvario. Porque Cristo, hermano, fue clavado en la cruz del Calvario no por los romanos, fue clavado por tus pecados y por mis pecados. No fueron los romanos, fue mi pecado lo que clavó a Cristo en la cruz del Calvario, y fue tu pecado también lo que clavó a Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando comprendemos esta santidad, este amor, este favor de Dios al perdonarnos, nosotros podemos valorar el sacrificio de Jesús y disfrutar de lo que Él consiguió para nosotros. ¿Qué consiguió? El que yo me pueda acercar al trono de la gracia confiadamente, sin ningún problema, para hallar el oportuno socorro. El que me pueda acercar al trono de Dios sin miedos, con toda confianza, y tener comunión con Dios y ser liberado de toda culpa. Amén, hermanos. Estoy avanzando para terminar ya. Un entendimiento de la santidad de Dios nos proporciona un oído, escúcheme bien, un oído sensible a su voz. Hay personas en el ámbito cristiano que se quejan, y alguna vez nos hemos quejado, probablemente nosotros también. ¿Cuál es la queja? Es que yo no oigo la voz de Dios. Algunos abren la ventana en la noche, en las madrugadas, sacan la cabeza esperando oír el tronar de una voz en medio del cielo. ¡Hey, Pepe! Pero no es así.
Hay personas que se quejan porque dicen, yo no logro discernir la voluntad de Dios. Otros, por el contrario, están diciendo que Dios les habla constantemente, pero a veces sus vidas dan evidencia que lo que están escuchando son otras voces. Cuando usted y yo, cuando la iglesia del Señor vivimos en santidad, y entiéndase vivir en santidad, apartados del pecado y buscando la voluntad de Dios, ¿sabe qué va a suceder? Tendremos la sensibilidad para escuchar la voz de Dios y entenderla claramente. Cuando vivimos en santidad, y vuelvo a repetir esta expresión, entiéndase cuando a nivel individual o personal o como iglesia vivimos apartados del pecado y buscando la santidad de Dios, una de las cosas que vamos a tener es la sensibilidad a escuchar la voz de Dios. El verso 8 dice la palabra, después oí la voz del Señor. Después de toda esa visión, después de que su culpa fue quitada, que fue limpio su pecado, que el hombre fue partícipe de la santidad de Dios en ese momento, dice, después oí la voz del Señor. Oí la voz del Señor. No pretendas o no pretendamos, me incluyo, vivir una vida distanciada de Dios y escuchar su voz. No lo pretendamos, hermano. Porque Dios no puede actuar en contra de su carácter. No pretendamos vivir una vida en pecado y que Dios me hable. Dios no puede contradecir su palabra. No es que yo pienso y opino, no se trata de lo que tú piensas, se trata de lo que la Biblia dice. No se trata del Dios que tú te has creado en tu mente, que tú te has fabricado en tu mente, que permite esto, que permite lo otro, que no pasa nada. Bueno, Dios me entiende, Dios conoce mi situación. Olvídate de toda esa serie de argumentos que utilizamos muchas veces para justificar nuestra vida desordenada. No se trata del Dios que tú y yo nos hemos creado en la mente, se trata del Dios de la Biblia. Y ese Dios de la Biblia dice que Él no tolera el pecado. Te puede parecer bien o mal, gustarte o no gustarte, pero esa es la realidad. Y si ese pensamiento lo tienes en tu mente, quítatelo, porque no te va a llevar a ningún lado. No puedes pretender, yo no puedo pretender escuchar la voz de Dios, tener una sensibilidad a la voz de Dios. Yo no puedo pretender tener discernimiento para conocer la voluntad de Dios cuando vivo enredado en pecado. Porque Dios no se va a contradecir a sí mismo, hermano. Y por último, un entendimiento de la santidad de Dios nos impulsa a servirle y nos impulsa a obedecerle. Isaías declara que cuando él oyó la voz de Dios ante la pregunta ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías no se puso a mirar para los lados. Bueno, si no hay nadie, lo hago yo. Si va otro adelante, voy a ser generoso y que la otra persona haga lo que Dios quiere hacer. No. Sencillamente cuando él oyó esto, de manera automática dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Su corazón estaba deseoso de servir a ese Dios majestuoso que él pudo contemplar a través de esa visión. Él dijo, no hay nada más importante que servirte. No hay nada más importante que entregar mi vida por ti. No hay nada más importante que hacer tu voluntad y que cumplir tus propósitos. Porque él tuvo una comprensión clara de quién era Dios en su vida, de la santidad de Dios. Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Conocer la grandeza de Dios lo impulsó a servirle y a obedecerle. A veces decimos, hermano, seguro que usted lo ha pensado en alguna ocasión también, cuando reflexionamos acerca del papel del creyente y de la iglesia en términos general, nos preguntamos en alguna ocasión, ¿qué es lo que no entendemos como iglesia del Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto vivir la vida cristiana? ¿Por qué hacemos un mundo de cualquier problema que nos surge en nuestra vida cristiana y sin embargo en la sociedad aguantamos carretas y carretones? ¿Por qué nos cuesta tanto vivir esta vida cristiana? Cosas tan elementales y tan básicas en la fe como es el congregarnos.
como es el servir al Señor. ¿Por qué representa todo esto una gran batalla para nuestra vida en alguna ocasión? ¿Por qué a veces como creyentes, ya no hablo a incrédulos que están muertos en sus delitos y pecados, sino a creyentes, ¿por qué tanto apego a las cosas de este mundo? Cuando la Biblia dice buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado y no las de la tierra, ¿cierto o no, hermano? Pero seamos honestos, abramos nuestro corazón delante de la santidad de Dios y preguntémonos por qué estamos tan apegados a las cosas de este mundo. ¿Por qué vivimos de una manera que pareciera que no hay un cielo, que no hay un otro destino que tenemos, sino este aquí? ¿Por qué tanto desapego, aún llamándonos cristianos, hacia las cosas espirituales? ¿Por qué nos cuesta la vida hacer algo tan elemental como buscar a Dios? Probablemente usted tiene respuesta para cada una de estas preguntas y probablemente muy acertada. Yo creo sinceramente que nos cuesta tanto, que cosas tan elementales en la vida como el congregarnos, el servir y todo lo que representa la vida cristiana nos cuesta tanto porque no tenemos una clara convicción de quién es Dios en nuestra vida. En este caso en particular no tenemos una clara convicción del Dios santo al que servimos. ¿Por qué nos enredamos en pecado? ¿Por qué estiramos a veces en el tiempo una cosa en nuestra vida que sabemos, que somos conscientes que debemos abandonar y que debemos dejar porque a Dios no le agrada? ¿Por qué nos cuesta tanto eso? Vuelvo a repetir, porque no tenemos una clara visión, una clara convicción y comprensión del Dios Santo al que nosotros servimos. Y cuando digo el Dios Santo, puedo decir al Dios justo, al Dios misericordioso, al Dios infinito, al Dios omnisciente y omnipotente al que servimos. Al no tener esa convicción, al no conocer más de Dios, nos vemos arrastrados a mil cosas diferentes y se hace patente nuestra necesidad de buscar a Dios cada día. Termino en esta mañana con esta reflexión que tenía que ver con conociendo al Dios Santo. Y simplemente digo, Dios es santo y recuerda, Dios se manifiesta en el ámbito de la santidad. En ese ámbito, en ese contexto de la santidad es que Dios se manifiesta. Dios no se manifiesta en el pecado. Su pueblo debe ser un reflejo de la santidad de Dios. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Lo cantamos más de una vez, somos el pueblo de Dios. Si te consideras pueblo de Dios, recuerda que tú debes vivir de una manera determinada. La palabra dice en 1 de Pedro 1:15, dice, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. ¿Qué incluye toda? Todo. Mi hacer y dejar de hacer. Mis conversaciones, mis decisiones, mis planes, mis proyectos de vida, todo, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Dios, recuerda bien esto, Dios no puede bendecir una vida, Dios no puede bendecir una iglesia que vive de forma contraria a su voluntad, a su santidad. Dios no lo puede bendecir. ¿Sabes por qué? Porque su santidad se lo impide. Su absoluta pureza e integridad no le permite tolerar ni bendecir una actitud de pecado. Antes bien, lo que hace es reprender y castigar. Por lo tanto, hermanos, entreguémonos a esa búsqueda, teniendo como referencia lo que hablábamos de que Dios debe ser el centro. De que nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra familia, nuestro ámbito de iglesia debe estar centrado solamente en Dios. Ante eso, entreguémonos a esa búsqueda de conocer al Dios Santo. Y verá usted, se va a sorprender, no porque yo lo diga, sino porque lo dice la Escritura. Vas a tener una visión, una convicción, un entendimiento de quién es Dios mayor que el que tienes ahora. Porque el Espíritu Santo, de manera sobrenatural, en esa búsqueda que tú haces Dios, Él te va a iluminar,
Él te va a dar entendimiento y podrás llegar a la misma experiencia que tuvo este hombre, tal vez de una forma diferente, a lo mejor igual. De Dios es su decisión, pero vas a llegar a comprender en la medida de la capacidad que Dios nos ha dado cuán santo es Él, cuán bueno es Él, cuán infinito es, cuán eterno, cuán omnipotente, omnisciente es el Señor.